Muy buenos días a todos, aquí Nano Anime y pues hablemos, pues se están viendo en el título, carajo, Korra y Aang. Al fin y al cabo son seres con conceptos y con ideas muy diferentes, pero también con una concepción o una forma en la cual la idea original fue concebida muy diferente. Ya van a ver a lo que me refiero a lo largo de este video. Definitivamente esta idea se me vino a la cabeza cuando pues, estaba viendo, o estaba haciendo más bien dicho, los tops tanto de los mejores capítulos de Aang como los mejores capítulos de Korra. Y también el hecho de que pues hacerlos de Aang o coger 20 capítulos sobresalientes o excelentes o perfección de Aang fue muchísimo más fácil que coger solo 10 de Korra. Entonces esta diferencia me hizo pensar y pues todo eso terminó desbocando que pues hice un guión y hice este video. Así que bueno, ya sin nada que decir, espero que entiendan la idea del video y pues empecemos de una vez. A ver, como dije en la introducción, básicamente este video nació de, pues, después de haber hecho los dos últimos tops de Aang y de Korra, pues me di cuenta de lo diferente que es ambas series, en cómo están construidas al fin y al cabo, y dejándolo en palabras sencillas, Aang fue concebida como una única historia, una historia de principio a fin, que se iba a contar en 3 temporadas, independientemente de si iba a tener éxito o no, si iba a aprovecharse más o no, tenía un fin claro, que en 3 temporadas se nos llegó a este fin, pues lo vimos. Mientras que Korra es completamente lo opuesto. Korra nació como la idea de hacer una temporada y debido al éxito de esta misma, pues se terminó prolongando por 4 temporadas en total. Y cada una es autoconclusiva, por lo cual las historias están más condensadas y tienes muchísimo menos tiempo de desarrollar la historia de cada temporada, porque ahora dispones solo de 13 capítulos. Son formatos completamente diferentes y en ningún momento en este video voy a decir que uno es mejor que el otro. Son formatos diferentes, lo cual implica que pues puede gustarte más, puede gustarte menos un formato que el otro. Estoy dejando fuera ¿cómo se llama esto? La calidad, la historia, todo eso, pero quiero hablar de los formatos y porque al fin y al cabo pienso yo, este es mi punto de vista completamente personal, que el formato que tuvo Korra, considerando el formato que tuvo Aang, le fue perjudicial, al menos al momento de la idea o de la percepción al público. Así que bueno, sin nada que decir y sin ánimos de alargar esta introducción muchísimo más, vamos a dividir el video en las siguientes partes. El formato de Aang, el formato original de Korra, lo que se tuvo que hacer a posteriori en Korra y finalmente unas conclusiones. 4 puntos sencillitos y ahora sí, empecemos con ese video. Diciendo o volviendo a decir lo que acabo de decir hace un ratito, sencillamente, la leyenda de Aang es una historia completa. Es la historia o una historia en general cortada o contada, más bien dicho, discúlpeme, en 3 temporadas. Independientemente de las situaciones y de lo que pudo, por suerte, nunca llegó a pasar, la serie fue contada en su totalidad en las 3 temporadas que me imagino yo fueron planeadas y fueron construidas en ese punto. Entonces, dejando eso o poniendo eso como base, la historia como tal también hay que mencionar que fue hecha en una situación y un contexto diferente. ¿A qué me refiero con contexto diferente? Pues básicamente en la época en que salió la leyenda de Aang era muy normal que las temporadas no fuesen tan largas, que no fuesen tan cortas, discúlpeme, me equivoqué, sino que fuesen más largas. De hecho, no es raro tener temporadas de 24 capítulos como es lo usual en Avatar, creo que tienen 23, 24 capítulos. También había en otras series que tenían 42, 48, incluso había temporadas de otras series de 70 capítulos. Era lo normal y lo estándar en esa época. Al fin y al cabo era un formato completamente diferente. Todavía no existía el streaming. Era más que nada televisión, cable y ese tipo de cosas. Es todo un contexto diferente y esa es la razón por la cual se permitía este tipo de cosas. Y esto, para bien o para mal,
permitía a los creadores sencillamente hacer las cosas y llegar a experimentar en ciertos capítulos. Al fin y al cabo tenías mucho tiempo que quemar. La historia de Aang, creo que si se va al grano se puede reducir bastante, cortar varias cosas que a mi punto son innecesarias, que ahorita las contamos, que pues sencillamente puedes ir al grano. Pero también historias que podrías decir, ok, eso tal vez para el entero global de toda la serie tal vez no es importante, pero la historia específica del capítulo es tan buena que sencillamente tú no te imaginas o no concepcionas la historia de Avatar sin ese capítulo. Voy a poner ejemplos de los dos casos que he puesto. Sencillamente, y creo yo que aquí no hay ninguna duda, entre los capítulos que sencillamente podemos suprimir y que sencillamente no existan, pues podemos, y creo yo que el ejemplo más claro es el Gran Cañón. Creo que es una de las principales razones de que odie bueno, no la odio, que el libro Agua, discúlpeme que casi me trabo, es mi libro menos favorito de todo Avatar. Incluso lo pongo por debajo de varios libros ya, de Korra, considerando que pues Aang, o que mucha gente considera que Aang es infinitamente superior a Korra. Lo siento, pero el libro Agua no me agrada. Tema para otro video, incluso lo mencioné cuando hablé del libro Agua en ese momento. Pero bueno, este capítulo existe, es sencillamente un relleno puro y duro y cuya historia es sencillamente aburrida. Para poner otro ejemplo, tienes el caso de estos maestros tierra que están encarcelados, que para el cómputo general de la serie, pues sencillamente no es que aporte bastante. Es bastante interesante ver cómo la Nación del Fuego tenía o controlaba sus colonias, discúlpeme que casi me trabo, pero aparte de eso no da mayor contexto. La historia de Qatar, entonces eso se pudo haber contado, o el mismo hecho de pues poner cómo se hacen las colonias o cómo se utiliza todo eso, pues puedes haberlo puesto en otros capítulos, como por ejemplo el capítulo cuando regresamos a Omashu. Ahí cuando la familia Mai es la persona o las personas que están a cargo, se pudo dar esta información sin tanto y sin usar un capítulo. Creo que aquí son los dos ejemplos. Un capítulo que sencillamente sustraería del todo, como es el capítulo del Gran Cañón, y otro que, aunque entiendo el valor, creo que se extendió bastante y la historia de un capítulo es demasiado tiempo, como es el caso de esos maestros tierra siendo encarcelados en cárceles especiales, buques básicamente. Pero siempre, y como siempre digo, no todo es blanco y negro, no todo es luz y oscuridad al fin y al cabo. Pues sencillamente, aunque sí había momentos y había capítulos en los que sencillamente te daba paja, creo que incluso los mismos creadores fueron aprendiendo de esto, porque esos capítulos se centran o se concentran únicamente, o creo que al 99% en el libro Agua. Ya en otros libros pues tienes más capítulos que son importantes para la trama, pero incluso los que no, sencillamente funcionan perfectamente para narrar historias y para complementar a los personajes. Voy a poner dos ejemplos claros. Uno en el libro Agua, porque creo que lo he machacado un poquito a ese libro y quiero redimirlo. Y el otro es obviamente otro buen ejemplo. Y creo que el capítulo de Pato, discúlpeme, que si no lo conocen es el capítulo del amigo del padre de Sokka y Katara, pues sencillamente funciona. Y aunque sí, puedes decir que es un poco largo, esto, lo otro, sencillamente conocer esta familia, podemos decir, entre comillas, de Katara y Sokka, cómo es su relación con su padre, varias costumbres de la tribu Agua. A mí me gusta este capítulo, incluso conocemos un lado más cínico de Aang. Ese capítulo funciona perfectamente y sencillamente me va a doler si es que la adaptación de Netflix no se pone, o al menos un guiño a este. Y por poner otro ejemplo, o en la otra cara de moneda, tenemos el capítulo del colegio en el libro Fuego. Este capítulo en el que Aang va a un colegio de la Nación del Fuego y sencillamente se pone a tocar, hacer que bailen y todo eso. Dejando de lado varias cosas que ocurren en ese capítulo por parte de su que son importantes para su desarrollo, pues la parte de Aang podría decir que pues es relleno. Y tal vez sí, pero al mismo tiempo no. Porque aquí ya te comienzan a meter las semillas de que lo que pasa en la Nación del Fuego no es que sean todos malvados, muajajaja.
No, son gente que también está siendo lavada el cerebro, también son víctimas de su propia manera de ser y sencillamente hay y se logra un entendimiento. Aquí te van desarrollando malas ideas, por eso que digo que estos capítulos de relleno, entre comillas, se van haciendo más a menos y los mismos autores tienen mejor maestría en usarlos y en meterlos a la historia. Esto creo yo que es lo que más diferencia de ambas series. Las dos ideas, creo que la primera se entendía, o sea, es literalmente el hecho que Aang, la leyenda de Aang, es una historia completa 100%, es decir, me cuentan todo el final de la guerra, o 100 años, o toda la parte en la que Aang interviene en esta guerra, que es, valga la redundancia, lo que acabo de decir, el final de esta. Y el segundo es el hecho de que, pues, por tener una gran cantidad de capítulos, hay bastantes con relleno. Sin embargo, el punto de todo esto, o por qué fue magistral, es que sí, en el libro Aguas tuvieron sus tropiezos, pero dichos tropiezos permitieron que en futuros libros, Tierra y Fuego, estos no se sintieran como rellenos y definitivamente te ayudan a construir el mundo o a construir a los personajes. Un trabajo que sencillamente se te facilita porque tienes mucho tiempo para usar, cosa que con Korra lamentablemente no pasó. Ahora bien, ¿cuál es el formato que tuvo Korra al iniciar? Y creo que esto es una información que se ha pues, difundido bastante. Creo que todos los que hemos visto Korra o nos hemos centrado un poquito más en esa información conocemos. Y es que el hecho es que Korra nació como una temporada única. Es decir, el libro Aire iba a ser autoconclusivo. De hecho, iba a ser en teoría la única temporada de Korra, para así tener el juego completo de todos los libros en Avatar. Aire, bueno, sería iniciando agua, tierra, fuego, aire, haciendo el ciclo completo del Avatar. Pero la situación es que, pues, el libro Aire, yo también lo considero uno de los mejores, es muy bueno y sinceramente, al ser tan popular, al sencillamente pues llegar a cumplir las expectativas y creo que tal vez la superó, eso ya no me consta, pero no me extrañaría en lo más mínimo, pues fue renovado para una segunda temporada. Y es que este fue el principal problema, el hecho de que, pues en palabras sencillas, tú no sabes la continuación que va a haber o tú no sabes sencillamente cuántas temporadas tienes. A diferencia de con Aang, que pues en teoría tenías 3 temporadas y aunque así, y aunque la discúlpeme que me había trabado. Aunque la serie, pues, tuvo muchísimo más, o pudo haber dado más porque era popular y la pudieron haber, alargar, discúlpeme, por una cuarta temporada, quinta, 1000 veces más, como se hacía en la época, pues no se hizo. Se quedó en 3 temporadas completamente, conclusivas, es decir, la historia es o abarca esas 3 temporadas y todo lo que dije en la parte pasada, sinceramente. Pero Korra no. Korra nació como una única temporada, funcionó, le renovaron a una segunda temporada, funcionó, le renovaron a una y ya recién le renovaron a una tercera, cuarta temporada. Entonces la tercera la hicieron, al final de la tercera ya se enteraron que iba a haber una cuarta, metieron a Kuvira ahí, pues sencillamente, bueno, de esa parte ya hablaremos más adelante. Pero esto es lo que le jugó, o algunos, el primer factor que le jugó en contra a Korra, que sencillamente al no saber qué es o cuánto tiempo tienes, no tienes una buena línea de planificación. Tienes que ir contando las cosas tal cual es y ciertos personajes se van quedando carentes y sencillamente el hecho que en cada temporada tengas que desarrollar un villano principal, sencillamente no te da mucho tiempo para hacer otras cosas. Y ese es el otro punto, el tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de que en cada una de las temporadas solo hubiese 13 capítulos también es un juego en contra, porque ya no dispones del tiempo que tú disponías en la leyenda de Aang. ¿Y por qué se dio esto? ¿O por qué sencillamente pues ahora mágicamente solo eran 13 capítulos? No, recuerden lo que dije en Aang, contexto. En la época en la que salió la leyenda de Aang no existía el streaming, no existía nada y sinceramente pues las series tenían 4 capítulos, tenían 48, 24. De hecho, lo mínimo en una temporada eran 24 capítulos. De hecho, una serie de 24 capítulos en esa época se consideraba algo muy corto, muy chiquito. Entonces, con eso, sencillamente podemos ver que ya Korra nace en un contexto muy diferente donde las series ya están siendo acomodadas o más que nada embalsadas a lo que es el streaming. Cada vez menos capítulos, sin embargo,
y actualmente se utilizan menos capítulos pero más tiempo. Sin embargo, en ese momento era como que una especie de híbrido, que no digo que sea mal, pero sí le jugó en contra. Al hacer menos capítulos con la misma duración, haces que pues sencillamente el tiempo que tú dispones sea menor, lo cual termina perjudicando ciertos elementos de la historia. Eso sumado a que pues como no sabes si vas a tener una siguiente temporada, cuando haces y planificas esta, pues sencillamente la tienes que autoconcluir, porque no, como tú no sabes, sencillamente no puedes prometer o dejar la historia abierta porque quedaría muy mal a tu audiencia o quedarías muy mal para tus propios fans, por lo cual tienes que ser autoconclusivo, por lo cual, y estoy diciendo por lo cual muchas veces porque eso es literalmente causa y efecto, el efecto final de todo eso es que tienes que meter un villano en cada temporada y desarrollar a ese villano en cada temporada y al mismo tiempo o por consecuencia de lo mismo, sencillamente tienes que usar tu tiempo en ese villano, tiempo que le quitas a varios personajes que pudieron haber sido más importantes. Mucha gente, incluso yo a veces, se queja de que sencillamente los miembros del equipo Avatar de Aang apenas y aparecen aquí un par de capítulos y un par de minutos, ni siquiera capítulos enteros. La que más interfiere es Toph, sencillamente y únicamente porque su familia está involucrada, pero no es, o al menos yo puedo llegar a entender de que no los utilizases. Si ya siento que la serie es muy apretada, que sencillamente va muchas veces al grano y que de hecho en Korra, a excepción de un capítulo que se usa como recapitulación, que ni siquiera podemos decir que es relleno para quemar tiempo, como es en Aang, sino porque es un capítulo en el cual se están quedando sin presupuesto y decían, ok, tenemos muy poco presupuesto, tenemos que hacer un capítulo para ahorrarnos presupuestos, ahí metemos un montón de imágenes ya hechas y pues lo rellenamos y lo ponemos bonito, pero fue un capítulo más que nada para ahorrar presupuesto, para hacerlo sencillo, pero de ahí ya no hay tiempo, sencillamente no hay tiempo. ¿Dónde chuta metes al equipo Avatar de Aang en esa situación? Por ese lado lo entiendo, argumentalmente sí está explicado fatalmente, pero al menos por el lado más realista, por así decirlo, de toda esa situación, puedo llegar a entender el hecho de que la misma concepción de Korra le pasó en contra a esta situación. Le pasó mucha factura al hecho de que sencillamente tú tienes que planear cada temporada como si fuese independiente y el tiempo que tienes en cada una de ellas no te ayuda en lo más mínimo. Ahora bien, con ese contexto que pues es todo lo que tuvo que sufrir pues, la leyenda de Korra o la producción de la leyenda de Korra al fin y al cabo, pues hablemos de cómo solventaron ciertas cosas. Tal vez no lo hicieron perfecto, tal vez no hicieron las cosas correctamente. Eso no me compete y eso es sencillamente opinión de cada quien. A mí personalmente me gusta. Ya lo he dicho 1001 veces. Korra, al fin y al cabo, me termina gustando bastante como serie. No creo que esté al nivel de Aang, pero sencillamente si Aang es un 10, a Korra le pongo un 9.5 y lo repetiré siempre. Pero sencillamente aquí los cambios y las situaciones que se dieron pudieron haber sido muchísimo mejores en algunos puntos. Sea reconocer ese tipo de cosas y sinceramente hicieron lo que se pudo. En tema de villanos, al fin y al cabo, como ya dije, tuviste que meter uno en cada historia. Y sinceramente te salieron dos magníficos y dos, bueno, uno me y uno asqueroso, sencillamente. Creo que el asqueroso tú y yo estamos de acuerdo que es Unalaq. Los dos brillantes son tanto Amon como Sahir, a quienes incluso les he dedicado villanos porque es increíbles. Y Kuvira quedó muy relegada, ya que incluso en su propia temporada se centró más en el viaje y autodescubrimiento de Korra, más que en el desarrollo, o pues no quedó tiempo para desarrollar a Kuvira en este punto, sencillamente. También otros dos personajes que sufrieron bastante esto, de hecho tirando para el final, son Bolin y Mako. Al fin y al cabo no tuvieron el tiempo de pantalla porque ya no había tiempo. En las primeras tres temporadas, discúlpeme, se desarrolla bastante bien, incluso a Mako como interés amoroso, luego no, luego subía después, incluso a Bolin se le quiere dar un desarrollo, un interés romántico con la sobrina de Bolin y pues así, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya en la cuarta temporada ya no hay tiempo para absolutamente nada. Mako es relegado a ser al guardaespaldas de Wu. Bolin es sencillamente un plot device que pues habla sobre la existencia del arma definitiva
de Kuvira y no hace muchísimo más que ayudar a Toph y a su familia a salir de ahí, pero eso es más momentazo de Toph que del propio Bolin. Y sinceramente esto es muy fuerte en varias situaciones. Hay personajes a los cuales también creo que no debiste darle tanto enfoque, pero agradezco enormemente que lo hayas hecho. Por poner un ejemplo claro, Tenzin. Tenzin al principio, cuando yo vi la serie al inicio de todo esto, cuando por fin la vi por primera vez, sencillamente era un personaje que no me caía muy bien, que si me preguntabas o le preguntabas al nano de esa época, pues te hubiese dicho, hubieses dedicado bastante tiempo que le dedicases a Tenzin a desarrollar al propio equipo de Avatar. A Bolin, a Mako, pero se lo dedicases a Tenzin. Pero te salió tan bien, huevón, tan bien, que sencillamente agradezco que hayas hecho esto, desgraciado. Pero es así, te tienes que tomar decisiones, tienes que hacer las cosas que tú crees que son correctas. Al fin y al cabo, ellos son los creadores, podrán equivocarse, podrán fallar, sí, al fin y al cabo todos somos humanos. Y sinceramente está bien. No aquí, y el objetivo de este video no es decir qué es lo que hicieron mal o qué es lo que no hicieron mal, simplemente dar una perspectiva de lo que pues llegó a pasar, por qué las series de Aang y de Korra son tan diferentes, como con las limitaciones que tuvo la leyenda de Korra, tuvieron que tomar decisiones y sinceramente hacer sacrificios. Historias muy prometedoras como la de Amon y su hermano, pues cortadas de lleno porque pues no sabías si ibas a continuar. Si es que si hubiese continuado, pues sencillamente esos dos pudieron seguir existiendo. Los igualitarios, una trama que fue cortada de tajo y así un larguísimo etcétera. Y eso lo puesto ejemplos de la temporada 1. Y pues así son las cosas. Tienes que seguir contando una historia y ya, y es muy fácil desde mi punto de vista ver desde afuera y decir, ok, aquí viendo el cómputo general de cómo salió todo, aquí te equivocaste, eso está mal, eso no, pero entender el contexto de cómo se hizo, creo yo que es lo que más hace o más beneficia a estos escritores y darles el mérito que tuvieron porque trabajaron en condiciones en las que no se sabía mucho sobre el futuro de la serie e intentaron darnos el mejor producto para esa situación. Al menos a mi punto de vista, sinceramente. Y ahora bien, la conclusión de todo esto es que pues tanto Aang como Korra son series diferentes. Lo cual pues sencillamente es hasta obvio, carajo. ¿Por qué? Porque sencillamente uno es la leyenda de Aang y la leyenda de Korra. Creo que muchos, incluyéndome, cuando vimos por primera vez Korra, lo veíamos con los ojos de esto va a ser Aang, o sencillamente íbamos a buscar una serie muy similar a Aang, pero la verdad es que no, y ya creciendo, viendo Korra varias veces, puedo llegar a entender y apreciar Korra por la serie como que es, por una serie muy diferente a Aang, y puedo llegar a entender el contexto en el que se hizo, puedo llegar a entender sencillamente cómo hicieron las limitantes. Esto no excusa en ningún momento a la serie por errores que comete. Por poner un ejemplo, todo el tema de la lava control de Bolin está súper mal llevada. Fue un momento que, pues, literalmente le regalaron el power up. Si le hubiesen dedicado un tiempo a este guiño, a esta situación, explicarse bien cómo funciona la lava control, cómo es que Bolin podría haber hecho esto, pues, sencillamente hubiese quedado muchísimo mejor. Pero la verdad es que no se hizo. Es sencillamente un power up sacado de, pues, donde no le sale el sol, sencillamente. Pero, como dije, hace sus cosas bien, hace sus cosas mal. Y esto, como digo, tampoco lo exime. Al fin y al cabo, ese es el producto final. Este producto final lo tenemos que criticar como tal. Sin embargo, me gusta analizar el contexto de las situaciones que acontecen a una producción. Eso es algo personal, algo que me gusta hacer a mí. Y pues logro entender por qué el producto termina siendo como termina siendo. También logro entender por qué es tan diferente a Aang, no solo en concepto, sino en formato como tal, ya que lo fácil hubiese sido tirar por por algo similar, 3 temporadas contando una historia en general y sinceramente desarrollando bastante bien a los personajes en capítulos de relleno, como lo hemos llevado en este video, pero pues de relleno tiene poco. Pero no, sencillamente no. Debido a la forma en la que fue concebida, al hecho de que sencillamente una temporada era la única situación que tenían, decidieron contar una historia breve, concisa, pero muy bien llevada. Y es a raíz del éxito de esta primera temporada
que pues no supieron llevar todo esto porque literalmente le renovaron temporada a temporada y pues sencillamente no se pudo. La palabra simple es que no se pudo. Pero esto no exime o no implica que Korra sea una mala serie. Lo voy a repetir siempre. Korra es una muy buena serie que por concepción tuvo que ser diferente a Aang, pero diferente no significa peor ni mejor. Es en este caso una muy buena serie con sus altos y bajos, sencillamente. Una serie que me encanta, una serie que sencillamente funciona y del cual, y como última idea de este video, le puedo o me dolió algo es que pues, y la raíz de todo esto, es que sencillamente analizando ambos tops hace ya varias semanas cuando de hecho hice los tops, pues me vi que en Korra no hay estos capítulos autoconclusivos tan hermosos, tan brillantes que los tenía Aang, porque claramente no hay tiempo para ponerlos. Pero esto personalmente sí me dolió, porque estos tipos de capítulos son los mejores de Aang. Y en Korra, pues no están. Ya lo he dicho, tengo que evaluar y ambas son series diferentes. Pero ya que es el mismo creador, pues siempre voy a tener la espinita de decir, si hubiesen tenido más tiempo, tal vez un capítulo en solitario de Bolin aprendiendo lava control o teniendo los conceptos de lava control, Korra explicando todo el tema del aire del último capítulo, dar más contexto a la serie hubiese sido muchísimo más satisfactorio. Es un what if, ya que está de moda decir el término, que pues me hubiese gustado ver, pero puedo llegar a entender por qué no se dio. Sencillamente es una última idea, es algo que pues por lo cual Aang siempre va a ser superior a Korra. Esto se dice, no pasa nada, no implica que Korra sea una mala serie. Lo he repetido mucho al final porque sí, posiblemente la gente se queda con la idea, no, es que está diciendo que Korra es mala. No, en ningún momento pienso eso sencillamente, pero ambas son ideas completamente diferentes. Así que bueno, sin nada más que decir, que muchísimas gracias por ver este video, por quedarse hasta aquí. La idea y la concepción de este video fue muy diferente a lo que suelo traer del mundo de Avatar, pero algo que pues al hacer los tops quería hacer sencillamente. Así que bueno, ya sin nada más que decirles, que me dejen su like, comentario, suscribir, todo lo que quieran, y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.